aquí. La sesión del día de hoy va a ser dictada por el doctor José Correa Basurto. Es una sesión de introducción a Ella es médico, maestro en ciencias en farmacología y doctor en investigación médica de la Escuela Superior de Medicina por la Universidad Internacional de Andalucía en España. En este momento es investigador y profesor a tiempo completo en la biotecnología en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Ha publicado más de 250 artículos en revistas de libro. Además, cuenta con 7 patentes y 6 más que se encuentran bajo evaluación por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a recibido nacional que lo han favorecido para dotar 3 laboratorios en la Escuela Superior de Medicina, como son el de bioinformática, el de síntesis y análisis de Ajá. cromatografía líquida y el de líneas celulares para evaluación de anticancerígenos. Los dejo con el doctor José Correa. Muchas gracias, Felipe. Por ahí, comparto un poquito mi pantalla para dejarlo a manera de presentación. Ok, listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, pues muchas gracias. Les agradecemos el espacio que han tomado de su agenda para platicar un poquito con nosotros. Nuestro objetivo como Farbiois es, pues en este momento platicarles algo sobre dinámica molecular, proteína agua. Es una metodología computacional que algunos de ustedes han escuchado y si no, hoy aprenderemos algunos conceptos. Como bien menciona Felipe, vamos a ver conceptos sobre estas metodologías. Iremos ofreciendo más masterclasses en un futuro o más webinars en un futuro para ir llegando un poquito más a la parte práctica. Nuestro objetivo finalmente es pues platicarles un poco sobre conceptos básicos, platicarles sobre la aplicación que tienen estas metodologías. En el área biomédica, estas metodologías tienen aplicación muy amplia en diferentes disciplinas, en materiales, en el área biomédica, en diferentes disciplinas. La dinámica molecular es un campo que requiere de alto rendimiento de cómputo. Y bueno, pues vamos a ser breves para no cansarlo con algunos conceptos generales que teniendo esto y empezando a leer artículos sobre estas metodologías, pues irán aprendiendo más de esto y sobre todo si empiezan ya a aplicarlo sobre ciertos sistemas que sean de su interés. Por ahí los que traigan su micrófono, ahí les encargamos que lo apaguen. También Felipe por ahí puedes irlo revisando para que no tengamos interrupciones y los demás compañeros nos puedan escuchar claramente. Pues miren, aquí les platico muy rápido. La dinámica molecular, ya lo mencionaba, es una metodología que involucra el uso de herramientas computacionales para entender sistemas macromoleculares principalmente. Se aplica mucho en macromoléculas, nuestro campo en la medicina, en la farmacología, en la química se ocupa bastante para proteínas, pero les decía, también tiene aplicación en materiales. Hay simulaciones, por ahí hace un tiempo platicábamos con gente del Instituto Mexicano del Petróleo en México y decían, bueno, queremos una simulación de dinámica molecular para tratar de ver
disolventes o qué solventes nos permiten sacar de manera más eficiente el petróleo. El petróleo, por su carácter aromático, sus componentes aromáticos, eso lo hace muy denso y necesitamos meter moléculas que rompan esa interacción aromático-aromático. Y bueno, pues ahí se aplica, o en aquel tiempo, se tenía un proyecto de esas características, por eso les decía que este campo tiene, esta metodología tiene aplicación en diferentes campos. En particular, nosotros nos hemos dedicado en el grupo de trabajo, con esta metodología tiene alrededor de 15 años, simulando sobre todo proteínas. Esta es una metodología que no es nueva, no es como ahorita la inteligencia artificial, que seguro en breve estas técnicas de dinámica molecular se apoyarán mucho en los algoritmos de la inteligencia artificial. Esta metodología fue desarrollada por ahí en los 70 y se desarrolló, se trabajó con sistemas realmente de bajo peso molecular. En aquel tiempo se usaban pues péptidos, por ejemplo, y los tiempos de dinámica molecular eran relativamente muy cortos porque se necesitaba mucho, mucha capacidad de cómputo. Esto ha evolucionado tanto que, bueno, pues ahora los sistemas pueden ser dinámica molecular en solución acuosa, como vamos a platicar un poquito más, pero también puede ser ahora en membranas, puede ser en diferentes solventes, diferentes condiciones ácido-base. Por ahí hace un tiempo hicimos un trabajo de dinámica molecular donde sometimos a temperaturas elevadas una proteína para hacer folding y unfolding. Entonces, uno puede ir cambiando condiciones. Esta metodología lo que hace es tener a una proteína, por ejemplo, en sus condiciones naturales. La podemos tener entonces en solvente, la podemos tener en membrana, si es una proteína de membrana, un receptor, podemos tener complejos macromoleculares. Seguro ustedes han escuchado que las proteínas pueden estar en forma de monómeros, pero también en forma de dímeros, de tetrámeros, de heterotrímeros, etcétera. Entonces puede haber complejos macromoleculares extensos. Actualmente, las dinámicas moleculares, por ahí tenían un proyecto, sobre todo los que han desarrollado el programa NANDI, donde andaban haciendo ya dinámicas moleculares con sistemas tipo virus, o sea, sistemas macromoleculares de alta complejidad. Esto se ha acelerado gracias también al desarrollo de la arquitectura de cómputo. Actualmente se usa bastante las GPU, que son procesadores gráficos, en lugar de los CPU, y eso hace que en lugar de tener una máquina de 9 núcleos, que son las que actualmente se están vendiendo en mercado, pues una tarjeta gráfica de esas que conocemos en los Xbox, actualmente pueden tener más de 200 núcleos. Entonces, una macrocomputadora la podemos tener nosotros en un dispositivo computadora de escritorio con una tarjeta gráfica. Entonces, eso está haciendo que los rendimientos sean cada vez más robustos. La dinámica molecular ocupa algo que se llama campos de fuerza. Eh, la, este, las simulaciones pueden representarte, pueden desarrollarse, digamos, en dos niveles. Pueden ser a nivel mecánico cuántico, donde ahí se consideran a nivel de electrones, y pueden ser a nivel de campos de fuerza o mecánica molecular, que aquí les muestro muy rápido. Pues un campo de fuerza, por ejemplo, está constituido principalmente por enlaces no covalentes y por enlaces covalentes. Estos campos de fuerza son, digamos, ecuaciones simplificadas que en una dinámica molecular uno puede hacer una trayectoria y tener de un momento a otro ciertos cambios conformacionales, y en esa trayectoria pues uno puede hacer una serie de cálculos que estos están determinados con ecuaciones denominadas campos de fuerza. Esto, no quisiera yo aquí distraerlos tanto, pero por lo menos sí quiero mencionarles que estas metodologías están basadas en algoritmos numéricos denominados campos de fuerza, que dependen de las interacciones covalentes y de las no covalentes. Ya en un futuro, si quieren profundizar al respecto, bueno, pues
Ya más tardecito, en unos minutos, les platicaré exactamente el curso del que habla a profundidad sobre estas técnicas. Muchos dirán, bueno, a mí lo que me interesa es hacer el ensayo, meter mi proteína y ver qué cambios conformacionales va teniendo en relación al tiempo. Y es lo que yo quiero saber, pero siempre es bueno tener también los fundamentos porque a lo mejor quieren calcular la energía o el estado energético de un momento a otro y ustedes con las simples ecuaciones y teniendo el script correspondiente pueden hacer ese cálculo de energía. Bastante información se puede obtener. Calcular la energía, sacar los cambios conformacionales que van teniendo ciertas regiones en relación al tiempo, verificar cómo un ligando sobre una proteína va adoptando diferentes momentos o diferentes posiciones en relación al tiempo de dinámica molecular. Antes que nada es importante tener los conceptos básicos de aminoácidos, sobre todo para los interesados en dinámica molecular en péptidos y en proteínas. Necesitamos tener el vocabulario de los aminoácidos. Los aminoácidos ya sabemos que son 20 aminoácidos, que finalmente estos en una proteína, bueno, pues primero tenemos una secuencia, una estructura primaria que finalmente es una secuencia de aminoácidos. Los aminoácidos tienen un patrón constante, excepto la prolina. Los aminoácidos tienen un grupo amino, tienen un hidrógeno que se encuentra en un carbono quiral, si es que no es la glicina, y también un ácido carboxílico. Este es el patrón común de los aminoácidos. Entonces, realmente de los aminoácidos, lo único que tenemos que aprendernos es la cadena lateral para saber si son aminoácidos cargados negativamente o son aminoácidos cargados positivamente o son aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí? O aminoácidos polares. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Bueno, pues la estructura primaria, la estructura secundaria particularmente, pues depende del R, del grupo R, o sea, de la cadena lateral de los aminoácidos. Y los cambios conformacionales que nosotros vamos a observar en una dinámica molecular, pues depende de esos aminoácidos. Una región rica en glicinas, o sea, las glicinas son aminoácidos que tienen un hidrógeno aquí, pues va a tener alta flexibilidad. Una región, un aminoácido, que tenga a lo mejor, una cadena, R de alto volumen, pues va a tener menos movilidad. Ejemplo de eso puede ser el aspartato, por ejemplo, puede ser la lisina, la valina. Entonces, es importante tener esta información, conocer el R de cada aminoácido, porque con esto podemos hasta describir el tipo de interacciones, puentes de hidrógeno, interacciones aromático-aromático, llamadas PP, interacciones hidrofóbicas, interacciones catiónicas, etcétera. Aquí tenemos una tablita que la encuentran muy fácil en el internet. Es una tablita que ilustra cuáles son los aminoácidos que tienen digamos, ciertas características. Aquí dicen, bueno, pues los no polares son todos aquellos que van a tener aromáticos, que van a tener cadenas hidrocarbonadas. Tenemos los polares que los marca en verde, que son todos aquellos que van a tener la posibilidad de hacer puentes de hidrógeno con el agua, como pueden ser aquellos que tengan hidroxilos como la serina, aquellos como la tirosina, por ejemplo, aquellos que tengan grupos aminos o grupos oxígenos. Pero también tenemos los cargados negativamente, que aquí están en magenta, el aspartato y el glutamato. Tenemos los cargados positivamente como el glutamato, la lisina, la arginina y la histidina, perdón. Y bueno, este enlace esta parte o esta región química importante de los aminoácidos, pues son lo que constituye los enlaces peptídicos. Cuando nosotros tenemos un aminoácido con otro, bueno, pues se va a unir el amino de este aminoácido con el ácido carboxílico de otro aminoácido y de esta manera se va haciendo la estructura primaria, por así decirlo, y se va haciendo el enlace peptídico y así podemos ir teniendo una proteína entre la unión de uno y otro aminoácido que van a hacer a través de estos dos grupos funcionales. Es importante mencionar que siempre se leen a los aminoácidos de izquierda a derecha. De izquierda es el N terminal y del lado derecho el C terminal. Y bueno, ya les decía que tenemos varios niveles de organización de estructura de las proteínas. Tenemos estructura primaria donde solo se representa con las letras
que aquí nosotros podemos observar, que es lo que la computadora lee. La computadora lee símbolos, en este caso es la estructura primaria. También tenemos que en las proteínas, esta estructura primaria, una vez que tenemos ya esa proteína codificada en una célula, ya sea en el citoplasma o sea en el extracelular, bueno, pues adopta estructura secundaria, y la estructura secundaria va a ser principalmente estructura beta y estructura alfa, y va a tener también loops. Eh, este, bueno, finalmente, estas estructuras o este conjunto de estructuras secundarias, pues conforman la llamada estructura terciaria. ¿Por qué menciono esto? Bueno, pues esto es importante en un estudio de dinámica molecular. Tenemos que tener claras, bien identificadas cuáles son las estructuras alfa, cuáles son las estructuras beta, cuáles son las loops. Y en una dinámica molecular vamos a encontrar sobre todo que las estructuras que no adoptan alfa ni beta van a tener alta movilidad, mientras que las que tienen estructura secundaria bien definida, pues van a tener poca movilidad. Un parámetro importante también que se lee son sobre todo los enlaces peptídicos, algo que se llama ángulos FISIP, que son los determinantes de algo que se conoce mapas de Ramachandran, una proteína que cumple con un parámetro importante en los llamados mapas de Ramachandra, una proteína estable energéticamente, pues va a estar bajo ciertas regiones de estos mapas de Ramachandra, que son indicadores de una estabilidad estructural y energética óptima de esa proteína. Bueno, aquí tenemos un poquito cómo se aplica la dinámica molecular en la farmacéutica. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, podemos tener una proteína. Ustedes, si tienen la proteína en mente y dicen, me interesa desarrollar un fármaco para esta proteína, pues pueden hacer acoplamiento molecular de estos ligandos, tal vez los han diseñado, los están obteniendo de una base de datos, y ahora quieren ver si este ligando se acopla sobre estas proteínas. Entonces pueden hacer un reconocimiento ligando-proteína y después someterlo a dinámica molecular e ir viendo cómo está el patrón conformacional en relación al tiempo. Si nosotros, por ejemplo, en algún momento de la dinámica molecular observamos cierta disociación, o sea, que el ligando se separa de la proteína, pues eso nos sugiere que esa interacción ligando-proteína no es favorecida óptimamente. Sin embargo, si nosotros vemos un patrón constante en donde después de 50, 100, 200 o 500 nanosegundos, pues tenemos siempre unida o ligando a la proteína, pues esto nos sugiere que esa afinidad ligando-proteína es muy favorecida. Entonces, esto es un poquito de la aplicación. Se aplica bastante entonces en el área farmacéutica para el diseño y desarrollo de nuevas moléculas, sometiendo la proteína a dinámica molecular y observando diferentes cambios conformacionales, y también determinando eh, la estabilidad de ese complejo. Aquí lo hicimos por ahí en un trabajo con un alumno de doctorado, sobre todo para explorar una serie de moléculas que tenían un patrón característico. Su patrón característico era sobre todo que tenían centros quirales, y ensayamos algunas de estas moléculas sobre esta proteína. Los receptores, los ligandos ya habían sido reportados. Esta proteína se llama PIPAR, y nosotros tratamos sobre todo de describir por dinámica molecular cómo estos patrones enantioméricos pues tenían cierta afinidad más favorecida en comparación con su enantiómero. Acuérdense que los enantiómeros por ahí se clasifican en R y S, y bueno, pues esto depende sobre todo de la orientación de los grupos funcionales que están alrededor de este centro quiral. Aquí estoy señalando un carbono quiral, y los carbonos quirales son aquellos que tienen 4 sustituyentes diferentes. Entonces, por dinámica molecular, nosotros podemos observar, estudiar este enantiómero, y por otro lado su contraparte, que sería que tuviese una cuña aquí en lugar de punteada, de color negra intensa. Esas son, digamos, algunas de las aplicaciones en el área farmacéutica a grandes rasgos. En el área, en la misma área farmacéutica también se puede estudiar sobre todo el acarreo de estas moléculas sobre la albúmina. Aquí les muestro, por ejemplo, la albúmina. Es una proteína sanguínea que se caracteriza por acarrear moléculas, sobre todo moléculas endógenas y fármacos.
Esta proteína tiene ciertas cavidades, una cavidad altamente hidrofóbica, una cavidad hidrofílica, y de acuerdo a las moléculas de su carácter, ya sea hidrofóbico o hidrofílico, pues se acomodan en esas cavidades y esto se puede estudiar también por dinámica molecular. Aquí ustedes pueden observar cómo en relación al tiempo la albúmina adoptó diferentes cambios conformacionales, pero su patrón de reconocimiento seguía siendo constante. De hecho, aquí hicimos un estudio de relación estructura-actividad de moléculas ya reportadas en literatura y nosotros lo que hicimos ahora fue calcular, determinar ciertos parámetros de unión y parámetros de propiedades físico-químicas e hicimos un trabajo de relación estructura-actividad. Entonces, pues esta es otra de las aplicaciones de ver cómo las moléculas se anclan a la albúmina y esta molécula, la albúmina, pues puede ser un nanoacarreador de estas moléculas. ¿Cómo se aplica la dinámica molecular en la biotecnología? Bueno, pues saben bien que la biotecnología sobre todo se encarga mucho de estudiar macromoléculas con ciertas particularidades, nanoacarreadores, por ejemplo. Se focaliza bastante en el estudio de genes. Mucho se aplica de estas metodologías en vacunas. Nosotros aquí, como ustedes pueden observar, estudiamos una molécula que se llama dendrímero, que son macromoléculas tipo proteínas sintéticas, aunque no tienen ningún aminoácido, tienen una complejidad químico-estructural y estas moléculas, por su carácter de cavidades y su carácter de hidrofilicidad, de hidrofobicidad, pueden arrastrar algunos otros fármacos y de esta manera, o péptidos, y de esta manera llevarlos en el torrente sanguíneo, protegerlos de metabolismo y hacer liberación sostenida, por ejemplo. Entonces, por aquí hicimos una contribución donde estudiamos sobre todo con dinámica molecular, cómo algunas moléculas eran ancladas con estos dendrímeros y bueno, pues eran retenidos a tal grado que eso hacía que pudiesen funcionar como liberadores de estas moléculas o de fármacos de manera constante. Aquí hicimos otro trabajo. En este caso son dendrímeros anclados con péptidos. Esto lo ocupamos mucho sobre todo para acarrear péptidos inmunogénicos. Estos péptidos fueron estudiados por ensayos inmunoinformáticos. Entonces, mediante herramientas inmunoinformáticas determinamos ciertos péptidos con actividad antigénica, sobre todo péptidos para VIH e influenza. Los acoplamos en los dendrímeros, que es lo que ustedes aquí pueden observar. Lo que está en verde es el dendrímero, lo que está punteado son los péptidos. Y pudimos observar que estos dendrímeros son capaces de arrastrar esos péptidos y hacer liberación en algún momento. Esto fue validado de manera experimental, pero los estudios de dinámica molecular nos ayudaron mucho a estudiar cómo estos dendrímeros son capaces de acarrear péptidos y funcionar como tipo nanovacunas. Bueno, aquí está un poquito sobre lo que ya mencionaba, los llamados campos de fuerza. Los campos de fuerza, les decía, son ecuaciones que finalmente, pues, estas ecuaciones dependen sobre todo de los enlaces covalentes y de los enlaces no covalentes. De los enlaces covalentes, bueno, pues sobre todo hablamos del enlace átomo-átomo de manera covalente de los ángulos. Podemos tener ángulos planos que están constituidos de tres átomos. La molécula de agua, por ejemplo, forma ángulos planos entre los dos hidrógenos y el oxígeno, pero también tenemos ángulos diedros que esos están constituidos de cuatro átomos. En los enlaces peptídicos son sobre todo ángulos diedros. Tenemos también entonces, les decía, las interacciones no covalentes que pueden ser la suma de las interacciones de cargas de totales y cargas parciales, interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno. Esto, a resumen, constituye las ecuaciones que son el fundamento para la dinámica molecular. Tenemos diferentes niveles de organización en los sistemas. Tenemos organización a nivel micro, a nivel nano, realmente la dinámica molecular, pues su nivel de análisis y su nivel de estudios es a nivel de proteínas y estamos hablando de Armstrong y de nanómetros. Ese es el nivel al que se estudia o se analizan las proteínas.
Obviamente que toda esa información está nutrida por datos experimentales como resonancia magnética nuclear, microscopía electrónica de barrido y también difracción de rayos X. Aquí les platico un poquito sobre información que se puede obtener de una dinámica molecular. En una dinámica molecular nosotros podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos una proteína y lo que estamos nosotros ilustrando en el eje de las ordenadas es sobre todo las fluctuaciones en astrons o en nanómetros y en el eje de las abscisas la secuencia de la proteína. Podemos observar que en el N terminal hay mucho movimiento, en el centro hay unos picos que seguro corresponden a los loops, después en el carboxilo terminal hay muchos movimientos. Aquí tenemos a la proteína, este diagrama tiene que corresponder a la proteína, tenemos entonces las regiones N y C terminal y como ustedes pueden observar hay mayor oscilación, mayor movimiento, ¿sí? Y esto se ve reflejado en estos gráficos, mientras que en las regiones alfa son las de menor movimiento y esas pues corresponden a las regiones más bajas de menor fluctuación. Les decía hace un momento, también podemos determinar cómo está el patrón de ciertas regiones en particular de movilidad. Podemos ver cómo hay un patrón característico de movilidad en ciertas regiones, como los sitios catalíticos. Podemos, por dinámica molecular, incluso explorar cómo un ligando se mantiene o se disocia en cierta región de la proteína en relación al tiempo. O sea, metemos una dinámica molecular y esta dinámica molecular puede ser de 100 nanómetros. Actualmente son ya de 100 nanosegundos, perdón, actualmente son ya a nivel de microsegundos. La primera dinámica molecular que nosotros corrimos fue por ahí, por el 2010, todavía recuerdo que publicamos ese trabajo en Biopolymers. Simulamos a la albúmina y en aquel tiempo les puedo decir que en 6 meses logramos solo 10 nanosegundos. Actualmente con la capacidad de cómputo les comentaba, pues estamos trabajando ya a nivel de microsegundos. Este es un parámetro que se obtiene que se llama RMCD. Este es un parámetro muy característico que se mide en la dinámica molecular. Este ayuda bastante, sobre todo porque en una dinámica molecular, en los primeros nanosegundos, vemos un patrón donde va incrementando la gráfica constantemente hasta llegar a un patrón de estabilidad. Cuando nosotros alcanzamos un patrón de estabilidad, que aquí lo estamos observando alrededor de 50 nanosegundos para adelante, quiere decir que hemos alcanzado el equilibrio, la convergencia, y que a partir de ahí los datos que se van generando tienen mayor confiabilidad, mientras que al inicio, en el proceso de equilibración, pues la información que de ahí se obtiene, hay, digamos, cierta desconfianza para poder ocupar esa información. Y bueno, hay otro parámetro que se llama radio de giro, que sobre todo este radio de giro tiene que ver sobre todo con la compactibilidad, lo que mide es la parte del centro hacia la parte más externa, y entre más pequeño sea, pues quiere decir que hay mayor compatibilidad, y entre más amplio sea, quiere decir que hay menos compatibilidad. Estos son algunos de los parámetros más usados para medirlos en una dinámica molecular, además de los que ya mencionaba que se pueden obtener desde el punto de vista tridimensional de manera gráfica. Aquí tenemos pues algunos ejemplos o esquemas o dibujos de cómo uno puede obtener cierta información. Puedes obtener, por ejemplo, por dinámica molecular y mediante programas visualizadores como BMD o PyMod, pues puedes obtener ciertas superficies, y estas superficies, cuando esta proteína es sometida a dinámica molecular, pues en algunos momentos adopta ciertos cambios conformacionales que va cambiando también las superficies. Estas superficies pues finalmente son densidad electrónica, que a nivel de mecánica cuántica te podrían ya sobre todo ayudar a determinar la polaridad de ciertas regiones. Te podría ayudar a determinar las regiones de mayor polaridad negativa, positiva, o las regiones que sean hidrofóbicas. Por otro lado, bueno, pues mediante dinámica molecular también podemos tener simulaciones de diferentes complejos o diferentes sistemas, en este caso el beta amiloide. Podemos tener, por ejemplo, diferentes representaciones visuales que uno por dinámica molecular puede obtener datos estructurales que después con los visualizadores
Por ahí, si apagan tantito su micrófono, por favor. Bueno, les decía entonces con los visualizadores, uno puede obtener información como una proteína en un sistema acuoso. Podemos obtener datos de alta flexibilidad en ciertas regiones de luz. Podemos determinar regiones beta. Con los visualizadores podemos ver cómo están estos parámetros, sobre todo de estructura secundaria en una proteína terciaria. Podemos determinar, por ejemplo, cómo están los patrones de solvatación, podemos determinar en una dinámica molecular y después con un visualizador determinar cómo esta proteína puede desplegarse, puede foldearse. Es importante el manejo de los visualizadores. Finalmente, para hacer un análisis de datos de dinámica molecular, importa bastante el uso de visualizadores. VMD es una herramienta robusta, pero también existen algunos otros como PyMol, por ejemplo. Quimera son otros visualizadores que se usan bastante como herramienta de apoyo en los estudios de dinámica molecular. Aquí disculparán un poquito, bueno, les voy a mencionar muy rápidamente. ¿Qué necesitamos para una dinámica molecular? Para una dinámica molecular necesitamos, por ejemplo, una proteína. Necesitamos unos archivos como el llamado PSF, los llamados DCD. El archivo PSF se genera con el programa VMD, que este archivo guarda información importante para poder tener una proteína en 3D, sobre todo cuando se hacen los análisis de dinámica molecular. Los archivos DCD son ya el producto de una corrida de dinámica molecular. Necesitamos también algunos scripts. Estos scripts pueden también trabajar de manera directa en la herramienta VMD, se pueden generar y después nada más abrirlos o se pueden editar de manera directa. Con estas herramientas, bueno, también uno puede estudiar diferentes moléculas en un sistema acuoso para ver interacción proteína-proteína. También puede uno hacer alineamiento de secuencias, incluso, por ejemplo, con esta herramienta VMD puede uno sobreponer diferentes proteínas y hacer alineamiento de estructura primaria y de estructura terciaria. Si tengo diferentes albúminas cristalizadas, bueno, puedo jalar todas estas estructuras y tenerlas en el VMD. Les decía, bueno, pues el VMD ayuda bastante a análisis de resultados. Primero se abren los archivos PDB, PCF, los archivos DCD y bueno, pues hay un orden por el cual o son, digamos, los archivos requeridos para estudios de dinámica molecular. Aquí les muestro muy rápido la carátula de este programa VMD. Cuando uno va a abrir una molécula, bueno, pues es muy sencilla esta herramienta. Te vas a New Molecule y entonces buscas al archivo PDB si es que lo tienes en ese momento. Si ya tienes generado el PCF y después quieres ver una corrida que está en archivo DCD, bueno, pues vas subiendo estos archivos. Es una herramienta VMD que va de la mano sobre todo con otro programa que se llama NAMD, que es el que nosotros hemos empleado bastante en el grupo de trabajo. El curso que trata en particular sobre este tema es particularmente VMD y NAMD. ¿Qué necesitamos para preparar los archivos en una dinámica molecular? Bueno, necesitamos de información de topología y unos archivos que se llaman archivos de parámetros de topología. Los archivos de PDB que ya mencionaba, se genera un archivo PSFG, que es el PSF que mencionaba hace un ratito. Hay una herramienta o un software que está, pues, digamos que adherido al programa BMD que se llama PSFG y este te ayuda a generar este archivo que ya mencionaba que se llama el PCF. Bueno, pues estas son herramientas que van de manera conjunta con el NAMD. Entonces necesitamos de coordenadas, necesitamos estos archivos PDB que se bajan del Protein Data Bank y todo esto se prepara en el archivo VMD de manera conjunta con el PSFG y finalmente esto sirve para preparar una dinámica molecular que después se corre en el programa NAMD. Y ahorita voy a abrir un poquito la pantalla para mostrarles dónde están estas herramientas y que ustedes pues empiecen a explorarlas y empiecen a conocer más sobre estas herramientas.
Les decía, bueno, el primer archivo que se genera es el PSFG. Este es el script que se requiere. Se requiere un script. Este se puede escribir de manera directa en el BMD, donde tiene un editor de texto, que les voy a mencionar, les voy a mostrar ahorita en un ratito, en una diapositiva. Y este es el script que se tiene que editar. Estos son los archivos que finalmente terminan generando. Se genera un archivo PDB y el archivo PCF, que era el que les decía que sirve para después leer las corridas de dinámica molecular. Este es otro esquema que abrevia un poquito lo que ya mencionaba. Bueno, necesitamos archivos de configuración, archivos de topología, archivos de parámetros y obviamente necesitamos tener a nuestro programa NAMD. Aquí les recomiendo bastante trabajar con Linux. Este programa se ocupa mucho o está diseñado también para Windows, para Mac, pero la verdad a nuestra experiencia es altamente recomendado usar Linux, porque Linux es una herramienta o es un software, un sistema operativo, perdón, muy robusto, de un rendimiento para este tipo de estudios o de simulaciones muy óptimo. ¿Qué se hace? Abreviando muy rápido y siendo un poco más concretos, si me interesa una proteína que ha bajado del Protein Data Bank, lo importante es quitarle todas aquellas moléculas con las que fue cocristalizada. A veces se cocristalizan con anticuerpos, con ligandos o moléculas distintas de su naturaleza, con algunos iones, etcétera. Se requiere limpiar esa proteína y en algunas ocasiones, si esa proteína no está cristalizada o en el protein data no está completa, pues es recomendable agregarle los aminoácidos faltantes. Les decía con el script previo, bueno, pues hay que generar el archivo PDB y el archivo PCF. Esto se hace con el VMD. Después, bueno, viene un proceso de minimización una vez que tenemos ya nuestra proteína en condiciones de preparación, se minimiza con el programa NAMD. Hay un script para esta instrucción. Después se solvata esta proteína. Si es una proteína de agua, hay que solvatarla y ponerle las moléculas de agua, hay que agregarle los iones. Para eso necesitamos calcular también su nivel de carga para neutralizar y dejarle, si tenemos exceso de carga positiva, bueno, pues ponemos cloro. Si tenemos exceso de cargas negativas, tenemos iones. Se minimiza todo el sistema. Igual hay un archivo de configuración. Después se se empieza a hacer una equilibración, una dinámica donde mantenemos a la proteína rígida. Después se minimiza todo el sistema y empieza ahora sí la fase ya de equilibración con todo el sistema. Después empieza ahora sí la producción de la dinámica molecular bajo otro script ya determinado. Todo esto lo vemos a profundidad en el curso que ofrecemos de dinámica molecular. Lo vamos dando paso a paso. Vamos explicando esto. Lleva alrededor de 3 a 4 clases y lo vamos haciendo teórico práctico a tal grado que ustedes van desarrollando y haciendo estos ejercicios y nosotros ahí les facilitamos estos scripts para que puedan ustedes aplicarlo al ejercicio que nosotros ponemos, que usamos de albúmina, pero después estos scripts los pueden ocupar ustedes para el sistema que ustedes quieran. Aquí tenemos otra vez la generación del archivo PSF. Este archivo PSF es el primer paso de manera obligada. Entonces, aquí digamos que tenemos de manera más sencilla lo que previamente ya había mencionado. Es una serie de instrucciones que se pueden hacer en modo texto en el programa VMD para de esa manera generar los archivos PDB y PCF. Pero también VMD tiene un sistema de generación de estos archivos de manera automática. Entonces, si se les dificulta trabajar en modo texto, pues lo pueden hacer también directamente en VMD, donde tiene ahí su herramienta que te genera estos archivos PCF y PDB. Algo que mencionaba, bueno, hay que quitar las aguas. Cuando nosotros tenemos una proteína del Protein Data Bank, pues también existe un script que nos ayuda, por un lado, la instrucción a jalar esa proteína, ese archivo, y después este mismo script, bueno, pues elimina todo aquello que no tenga nada que ver con la proteína hasta generarte a la proteína.
sin agua, a la proteína limpia de todos aquellos componentes que no sean aminoácidos. Bueno, pues también tenemos scripts para solvatar a la proteína. Como ustedes pueden observar, pues es una serie de instrucciones. Todo esto les decía, lo vamos explicando. Sin embargo, también la consola de VMD, mediante el script, también tiene ya estos scripts incluidos en el programa VMD y con unas instrucciones sencillas, pues puede uno hacer todo este proceso que aquí está. Se los muestro porque, digamos, los softwares, los visualizadores lo muestran de una manera gráfica, pero finalmente todo esto atrás de este sistema amigable pues existe una serie de ecuaciones y una serie de algoritmos y una serie de instrucciones que tienen que seguir estos programas para poder generarte lo que te interesa. Aquí tenemos un script para minimización de la proteína, es una serie de instrucciones. Voy muy rápido a ver si puedo en este momento abrirlo. Aquí lo tenemos entonces. Y vamos a poner por aquí. Les pregunto si siguen viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ok. Aquí está el script, miren. Este es el script, es un script entonces que aquí este script sobre todo nos sirve para minimizar la proteína. Y bueno, pues aquí tenemos la información que tiene que jalar el script. Eh, los scripts, bueno, pues ustedes saben, son archivos de texto que tienen instrucciones. Aquí dice, bueno, pues requiero la proteína que tiene esta clave en formato PCF, en formato PDB, que les decía a un inicio, son los que se generan cuando uno inicia a preparar la proteína, a limpiarla y todo eso, bueno, pues son los primeros que se generan. Y este es el script que les decía, nosotros los tenemos ya disponibles nada más para compartírselos. Ya estos scripts por default traen las instrucciones, el número de pasos y todo lo que corresponde, cuáles son las regiones que tienen que ir rígidas de la proteína en una minimización cuando no queremos minimizar la proteína. Bueno, se van asignando todas esas instrucciones. Este es entonces el script. No lo quise poner aquí de manera directa porque como ustedes pueden observar, pues es mucho texto, pero eh, una vez que nosotros tenemos nuestro script ya preparado, ahora que viene, bueno, pues ya tenemos nuestro programa NAMD instalado. Bueno, pues solo damos esta instrucción, como ustedes pueden observar. Le ponemos, primero ubicamos dónde está el programa en nuestra computadora instalada y una vez que ya lo ubicamos, bueno, pues hacemos toda la instrucción para que esto llegue hasta el programa. Y aquí le decimos que haremos una simulación con NAM3, que es el nombre del programa. Después tenemos nuestro archivo de configuración, que es el que ahorita les mencionaba. Y después tenemos nuestro archivo de salida, que van a ser .log, ¿sí? Y ponemos este símbolo, que eso nos hace que regresemos otra vez a la pantalla. Bueno, no los quiero cansar con esto. Sé que ver números, letras y todo eso es un poco aburrido, pero finalmente, pues, si quieren correr simulaciones, sí se requiere tener estos conceptos. Realmente no tienen que aprenderse mucho, como ustedes pueden observar, pues son instrucciones que casi siempre son las mismas. Aquí otra vez necesitamos el archivo PCF, el PDB. En este caso, esta instrucción sobre todo lo que indica es que se generen los enlaces disulfuro. Hay proteínas, por ejemplo, en este caso la albúmina, que es una proteína que tiene bastantes puentes disulfuro, y si uno no da este patch, esos puentes disulfuro se pierden y entonces terminan con el azufre y con un hidrógeno. Entonces,
se ponen algunas instrucciones para que esos enlaces disulfuro no se pierdan y la proteína pues no pierda su estructura nativa. Lo que les decía hace un ratito, también hay que solvatar la proteína, hay que medir la carga. Aquí tenemos la instrucción para solvatar, la instrucción para medir la carga. Hay que neutralizar esa carga. Si nosotros tenemos un exceso en cargas negativas, bueno, pues ponemos 14 moléculas de sodio, por ejemplo. Tenemos que medir también las dimensiones de nuestro sistema. Si nosotros metemos a nuestra proteína en una caja, tenemos que medir las dimensiones X, Y, Z, medir el centro. Si nos interesa fijar algunos aminoácidos, por ejemplo, quisiera yo solo que las moléculas de agua alrededor de la proteína se muevan, bueno, pues fijo a la proteína. Y estas son pues instrucciones generales que se van siguiendo para poder correr una dinámica molecular. Yo les decía, esto se va platicando y exponiendo paso a paso. Este curso que ofrecemos son 15 clases y más del 50% pues es irles llevando de la mano en cada una de estas instrucciones hasta que terminen haciendo su dinámica molecular. Esto también es mucha tolerancia a la frustración. Se lo digo a mis estudiantes, para poder meternos en esta parte de las simulaciones se requiere también tolerancia a la frustración, porque si un script tiene mal un símbolo, una letra, pues nos va a dar error y tenemos que identificar a dónde está. Afortunadamente, los programas ya te van indicando que hay un error en el script, en la línea tal, tal, y vas a corregirlo y asunto arreglado. Bueno, aquí tenemos el script que se usa sobre todo para la dinámica molecular. Voy a ver si lo puedo copiar para mostrárselos igual de manera general y por lo menos vean que tiene más o menos un patrón muy semejante al script de minimización. Bueno, aquí nos lleva esta página web donde aquí nosotros podemos tener algunos scripts. Aquí tenemos el de minimización, tenemos el de calentamiento. Generalmente en el proceso de preparación para la dinámica molecular tenemos que calentar el sistema. Tenemos también el script para la equilibración y tenemos el de producción. Entonces aquí tenemos 4 scripts. Les voy a mostrar los 4 scripts son semejantes y lo único que van cambiando son algunos parámetros por ahí. Vamos a ver si aquí nos deja ver este archivo. Vamos a checar. Ok. Bueno, aquí tenemos los scripts. En este caso es semejante al que previamente yo les mencionaba, pero aquí explica cada uno de los comandos o de las instrucciones que hay. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran saber qué significa cada uno de estas instrucciones, bueno, pues tenemos aquí la explicación correspondiente. ¿Sí? Este es el script que se usa sobre todo, les decía, para correr la dinámica molecular. Y todos en general son muy parecidos. El de equilibración igual es muy parecido. Acá lo tenemos. Bueno, igual aquí te va explicando de este script, pues qué significa la temperatura, las energías, los tiempos, los pasos. Si quieres hacerlo a menos pasos, si quieres hacerlo a mayores pasos, el archivo de parámetros, si requieres también cierto número de pasos, disminuirlos, incrementarlos, el tipo de dinámica que tú quieres correr, etcétera, etcétera, las coordenadas sobre las cuales X, Y, Z de tu sistema. Esto está sobre todo en Armstrong. Si quieres un sistema muy cerquita a la proteína, o sea, un sistema acuoso que casi nada más sorbate la proteína, lo vas haciendo pequeño. Lo ideal es dejar más o menos entre 5 y 10 Armstrongs. Y bueno, les decía, todo esto lo vamos explicando de manera paso a paso. Este curso que se ofrece sobre todo de dinámica molecular es teórico práctico.
Aquí está un poquito sobre los análisis. Y una vez que ya corrimos nuestra dinámica molecular, vamos a tener entonces nuestros archivos .log y .dcd que ya les decía en un inicio. Los archivos se pueden analizar con el programa VMD y con este programa VMD abrimos el archivo .log y aquí nosotros podemos obtener una serie de datos, podemos obtener información de uniones átomo a átomo, podemos obtener datos de cinética, podemos obtener volumen del sistema, podemos obtener ángulos, podemos obtener una serie de información, RMSD, RMSF, muchos datos se pueden obtener con el VMD usando este archivo .log. También se ocupa mucho este otro programa, ahorita les voy a platicar, que se llama Karma, es un programa no tan conocido, pero también es muy robusto, sobre todo para obtener datos de RMSD, radio de giro, distancias interatómicas, etcétera. Aquí tenemos igual el programa VMD, para analizar una proteína, primero se abre el archivo PCF, después el DCD, que ya es el de la corrida de dinámica molecular, y aquí nosotros podemos obtener pues diferentes datos, podemos obtener datos de energía, podemos obtener puentes de hidrógeno, podemos obtener mapas de interacción interatómica, podemos obtener datos de RMSD, pues muchos datos se pueden obtener de estos resultados de dinámica molecular de una proteína en un sistema acuoso y también en un sistema proteína membrana. Este es otro programa que se llama el programa Karma. Ahorita voy a ver, ahorita les voy a mostrar estas tres herramientas, sobre todo el VMD, el NAMD y Karma. Karma es un programa sobre todo que es modo texto. Este programa una vez que se instala todo es modo texto y bueno, pues con este programa nosotros podemos por un lado hacer una instrucción que nos permita anular todos los cambios translacionales. En una dinámica molecular tenemos cambios conformacionales propios de una proteína, pero también tenemos cambios translacionales, o sea, desplazamientos de un lado a otro y esto nosotros lo podemos borrar o lo podemos omitir con esta instrucción. Nosotros también podemos determinar, por ejemplo, los datos de RMSD, podemos incluso analizar diferentes PDBs a diferentes nanosegundos. Nosotros le decimos, quiero que me des a 1000 pasos diferentes PDBs y te los va generando para después hacer sobreposición y ver cómo están esos cambios conformacionales. Entonces, este programa Karma te ayuda a obtener, por ejemplo, análisis de componentes principales, puedes hacer clusters y de encontrar aquellos patrones característicos conformacionales de mayor constancia. Les decía, podemos obtener ángulos torsionales, podemos obtener RMSD, podemos obtener infinidad de datos que se pueden obtener con este programa que se llama Karma. Y bueno, muy rápido me voy a meter al Google. Estas herramientas afortunadamente son gratuitas. Nosotros lo que hemos estado haciendo en Farview es ofrecer el uso y manejo de herramientas gratuitas. Aquí hablamos bastante sobre VMD y NAMD. Bueno, pues estas herramientas tienen una plataforma donde solo ustedes se registran. Aquí les estoy mostrando. Si siguen viendo mi pantalla, ¿se sigue viendo? Sí, señor. Sí, sí, Ok, doctor. muchas gracias. Bueno, aquí tenemos entonces estas herramientas de las que les he estado hablando. Tenemos el programa NAMD. Es una herramienta que ustedes la pueden descargar. Hay diferentes versiones. Tenemos para Mac, les decía, tenemos para Linux. Tiene esta herramienta diferentes manuales. Ustedes, una vez que están en esta plataforma en particular, bueno, pues pueden de aquí descargar el programa e instalarlo en su computadora. Y aquí están las últimas versiones, les decía, para Mac, para Linux, para Windows. Nosotros recomendamos mucho Linux, ya les comentaba, incluso está el código fuente, si ustedes quisieran hacer alguna modificación, porque a lo mejor lo que está incluido en el programa de análisis
pues no es compatible con sus intereses, bueno, pues el que sepa programar puede entrar al código fuente y hacer los cambios correspondientes y tener un programa de acuerdo a sus necesidades. Tenemos entonces aquí, les decía también, el programa NAMD. Corre en las simulaciones de dinámica molecular. Actualmente está ya la versión 3. Se mantuvo mucho tiempo la versión 2, pero actualmente, como ustedes pueden observar, está la versión 3. Este programa, pues es un programa muy amigable para hacer dinámica molecular, solo que en Windows consume mucho equipo de cómputo, no es en el aspecto de velocidad comparado con otros programas no es tan robusto, pero la verdad, si aprende uno a manejarlo, obtiene uno bastante información de esta herramienta. Es una herramienta ampliamente usada y sigue siendo todavía gratuita. Les decía, actualmente ellos fueron de hecho de los primeros que empezaron a hacer simulaciones con partículas virales. En este caso estaba en una metodología que se llama de grano grueso. Es una metodología que en lugar de tener simplificadas a los aminoácidos con los campos de fuerza, un campo de fuerza en un aminoácido puede quedar simplificado alrededor de 5 a 8 partículas, mientras que los granos gruesos pues generalmente son 2 o 3, es un sistema todavía más simplificado, y esto por un lado hace que tengas dinámicas moleculares a mayor alcance, pero también pierdes mucha información estructural. Y bueno, pues les platicaba del otro programa que se llama Karma. Es un programa que desarrolló Nicolás Glico, y este programa también es gratuito. Ustedes pueden registrar y lo pueden descargar. Les decía, es un programa sobre todo para trabajar en modo texto y que también es muy robusto para hacer análisis de datos o resultados de dinámica molecular. Aquí está su plataforma. Y bueno, pues tiene también sus manuales, sus instrucciones que te van también llevando de la mano. Y también existe para Linux y para Windows, no estoy seguro si para Mac, pero por lo menos sí está para Mac, entonces ya lo tienen ahí, pero igual yo les sigo recomendando en todas estas herramientas usar Linux. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito. Miren, nosotros llevamos en el sector público, en el Instituto Politécnico Nacional en México, tenemos alrededor de 17 años como investigadores. Nosotros arrancamos, nuestro grupo de trabajo arrancó con simulaciones de acoplamiento molecular, inmunoinformática, dinámica molecular, y con estas herramientas nos dedicamos mucho al desarrollo de fármacos. Hicimos moléculas anticáncer, antioxidantes, tenemos péptidos con aplicación tipo nanovacunas para influenza. Tenemos publicaciones, pero también, además de formar recursos humanos, en estas investigaciones hicimos patentes. Tenemos actualmente 7 patentes. Hemos buscado, digamos, la manera de hacer transferencia tecnológica y hemos tenido pues ciertas dificultades. ¿Por qué nos ha motivado a hacer transferencia tecnológica de lo que hemos patentado? Bueno, pues cuando uno baja recursos, cuando uno da entrevistas a los medios, pues dices, voy a hacer una molécula anticáncer, y pues resulta que los contribuyentes nunca logran ver lo que está desarrollándose en los laboratorios, pues nunca lo logran ver como producto que esté resolviendo problemas. Entonces, a raíz de eso, pues mi grupo de colaboradores, de mis socios y mis colegas, bueno, pues pensamos en crear un proyecto. Lo hicimos de la mano con el mismo Politécnico, denominado FarBiois. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es formar recursos humanos con habilidades en estos campos de manejo de herramientas teórico-computacionales, bioinformática, inmunoinformática, modelado molecular, programación en R, Linux, todo lo que tenga
que ver con el manejo de estas herramientas, pero aplicadas al campo farmacéutico y biotecnológico. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues a raíz de esas dificultades que hemos tenido para la transferencia tecnológica, pues nuestro objetivo finalmente, por un lado, es formar recursos humanos, pero por otro lado también empezar a hacer desarrollos propios, e ir capacitando recursos humanos, ir fomentando el uso de estas herramientas. Estas herramientas en Norteamérica, en Estados Unidos, particularmente Canadá y Europa, son herramientas que ya se aplican casi en todos los laboratorios de investigación. En nuestros países, en Latinoamérica sobre todo, son herramientas que todavía mucha gente se rehúsa a ocupar, pero que cuando someten un artículo, pues muchos revisores dicen, oye, pues agrégale una simulación computacional. Difícilmente encuentra uno expertos en estas temáticas, gente que investiga en estos campos. Y bueno, pues nosotros por ahí dijimos, pues entremos a apoyar ese sector y sobre todo lo que queremos es por otro lado también ir buscando la manera de seguir desarrollando nuevos productos, pero ahora en el sector privado y también buscar en un futuro pues la transferencia tecnológica a las empresas. Las empresas generalmente latinoamericanas se dedican a la compraventa, muy pocas se dedican a la innovación y nosotros por ahí queremos, por un lado, les decía, capacitar más gente, tener más recursos humanos, que ellos a su vez las apliquen en sus investigaciones, en sus desarrollos, que también hagan innovación y por otro lado también servir al sector productivo, que el sector productivo no se desgaste en aprender de estas metodologías, sino que nosotros con el expertise y la experiencia acumulada que tenemos, pues algún día también podríamos incidir a ese nivel y espero también pues esta puede ser una ventana de oportunidad para lograr consolidar la transferencia tecnológica. Les decía, este proyecto ha nacido a raíz de esas dificultades. Nosotros queremos que lo que hemos aprendido en los laboratorios, lo que hemos publicado, la formación de recursos humanos, pues ahora les sirva a más gente. Y por eso un consorcio de alrededor de 10 investigadores, pues creamos este proyecto donde ofrecemos el manejo de muchas metodologías computacionales, les decía, desde programación, enseñanza de Linux, programación en R, en Python, y pues este curso es uno de ese brochures de cursos que nosotros estamos ofreciendo, además de diplomados. Todos estos cursos, toda esta enseñanza, esta formación, la estamos haciendo de la mano de gente ampliamente experta en estos campos que tiene publicaciones y que por lo menos tiene maestría. 90% de los que aquí colaboran son gente con doctorado y son miembros de algo que se llama Sistema Nacional de Investigadores en México. Si están viendo mi pantalla, bueno, esta es la página inicial de este proyecto. Aquí mismo, ustedes pueden observar o van a observar el brochure de cursos que nosotros ofrecemos. Además de cursos, tenemos también diplomados, también tenemos servicios de consultoría, tenemos apoyo para redacción de patentes, tenemos apoyo para edición de figuras, tenemos apoyo para depurar artículos al idioma inglés. Tenemos por ahí un evento que se llama en este caso, segundo C-Day. Este segundo C-Day sobre todo, pues es un evento donde vamos a juntar varios investigadores, gente experta en divulgación de la ciencia, gente experta en ciencia básica, en el área de aplicación médica. También tenemos algunas gentes que se han dedicado al emprendimiento, porque bueno, la ciencia da oportunidad también de hacer emprendimiento. No hay candados en ese aspecto. La ley de ciencia y tecnología en México lo permite. Y bueno, pues aquellos que estén interesados en llevar sus conocimientos a la sociedad, se puede hacer, obviamente, pues siguiendo los mecanismos legales correspondientes. En esta ocasión les he platicado del curso, sobre todo que se ofrece de dinámica molecular. Voy aquí a abrir exactamente a cuál se refiere y se los quiero mostrar porque además ustedes por haber atendido este evento pues van a tener un descuento del 20%. Todos aquellos que
se interesen en profundizar más en el manejo de estas herramientas, van a tener un descuento del 20%. Y y bueno, ahí ustedes van a tener oportunidad de aprender conceptos más a fondo, de hacer esto teórico práctico, porque así es el curso, así está diseñado. En esta ocasión me he dedicado más a darles o abordar sobre conceptos, porque también para mí es muy importante tener los conceptos sólidos y después ahora sí irnos a los programas y a los scripts correspondientes para hacer las simulaciones, pero si tengo los conceptos básicos bien cimentados, pues podré explicar sin ningún problema mi dinámica molecular. Este, estoy ahorita entonces desplegando exactamente el curso. Se llama Dinámica Molecular Proteína Agua. Tenemos también Dinámica Molecular Proteína Ligando, Dinámica Molecular Proteína Membrana. En este caso hablamos sobre todo nada más de que es de dinámica molecular, proteína agua. Me dediqué aquí a hablarles sobre todo de los conceptos. En un futuro vamos a dar más masterclass de teórico práctico y empezaremos pues a ir abordando algunos ejercicios. Los vamos a ir abordando, o estos masterclass se van a ir ofreciendo sobre todo de acuerdo a los cursos que se vayan ofertando y que se vayan abriendo constantemente. Los cursos ahorita están teniendo una modalidad que en el momento que se hace la inversión, porque aquí no le llamamos nosotros costos, sino finalmente es una inversión para formación en dinámica molecular en este caso. Estamos haciendo el esfuerzo para que en el momento que se hace la inversión o la compra de este curso o de todos los cursos, bueno, pues se tenga acceso inmediato y ustedes no tengan que esperar hasta la fecha de la próxima fecha de inicio, porque son cursos, 95% de estos son asincrónicos. Y con esto, parece que ya termino. Eh, no quiero, o no queremos nosotros hacer sesiones cansadas, queremos ser lo más abreviado posible, es tratar de no profundizar mucho, para que después, si ustedes se interesan en ir más a fondo, pues si llevan los cursos, les decía, en este caso, para este curso en particular, los que aquí han estado con nosotros, pues tendrían el 20% de descuento. Y aquí me detengo. Si algo más, si quisieran preguntar algo, pues estoy aquí a su disposición. Así que les cedo el micrófono y con toda confianza, ustedes, pues pueden preguntarme, libremente, y yo aquí, con gusto les responderé. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su presencia, que esta sesión haya sido enriquecedora para ustedes. Y pues como el doctor comenta, estamos abiertos a sus preguntas. Hola, buenas noches. Ramón Jaramillo desde Colombia. Tengo una consulta técnica referente al tema de las características fisicoquímicas de las proteínas. Por ejemplo, para evaluar afinidad, buscando tener mayor afinidad, ¿cómo es el balance, por ejemplo, de hidrofobicidad, flexibilidad, polaridad? Por ejemplo, a mayor polaridad es más afín o es menos afín, y dónde podría como conseguir información relacionada a esto. Sí, aquí es importante cuando uno busca que un ligando se acomode muy bien en una proteína, hay que tener en cuenta muchos factores. Uno de estos factores primero es buscar aquellas cavidades potenciales de unión al ligando. Y de una vez que tengamos bien identificadas esas cavidades, primero tenemos que ver que no sea una cavidad que se encuentre en una región transmembranal, si fuera el caso. Si es una proteína, a la mejor de citoplasma, bueno, pues ahí entenderíamos que toda la superficie de la proteína está solvatada y que todas esas cavidades que se exponen, pues son cavidades que pudiesen acomodar ligandos. Una vez que ya tenemos esa cavidad identificada de esa proteína, ahora podemos estudiar esa estructura terciaria.
podríamos ver esa superficie y identificar qué aminoácidos componen ese pocket o ese sitio de esa cavidad. Si tenemos aminoácidos con un componente rico, con cargas negativas, pues entonces, seguro serían aminoácidos tipo aspartato, tipo glutamato, y por lo tanto, ¿qué moléculas me ayudarían a tener una buena afinidad sobre esos aminoácidos? Pues aquellas moléculas que tuviesen cargas positivas, sí, moléculas que tuviesen aminas. Yo creo que recordarán que las aminas se ionizan positivamente a pH de 7 se ionizan positivamente, eso les confiere una carga de más uno, mientras que los ácidos carboxílicos de los aminoácidos que mencionaba se ionizan negativamente porque pierden un protón a pH de 7. Entonces ahí una carga negativa de ese aminoácido y una carga positiva de esa amina protonada va a ser una interacción electrostática y esas son las cargas más fuertes, las interacciones electrostáticas. Ahora, si es una superficie de un pocket rico en un clúster, a lo mejor es un clúster de aminoácidos tipo fenilalanina, bueno, pues ahí puedo pensar en moléculas que sean ricas en aromáticos o moléculas que tengan grupos aminos, por ejemplo, para hacer interacciones picatión, por ejemplo. Entonces, para poder determinar la afinidad o la mejor afinidad de un ligando sobre una proteína, primero tengo que identificar esos pockets y estudiar esas superficies y con los visualizadores se pueden estudiar muy bien esas superficies. Puedo meter esa proteína dinámica molecular e ir viendo cómo ese pocket se va conservando en relación al tiempo, ir viendo cuáles son los aminoácidos que se mantienen de manera constante expuestos y sobre eso ir haciendo mi diseño de moléculas. Yo creo que en un futuro vamos a ir metiendo temáticas en ese aspecto. Hay algo que se llama modelado de farmacóforos y esos modelados de farmacóforos pueden ser usando Altair o usando información de las moléculas. Porque esto que comentas es muy importante. Para el diseño de moléculas necesito tener datos estructurales del ligando, datos estructurales de la proteína y de manera anticipada, casi sin hacer acoplamiento, determinar si existe o no afinidad ligando-proteína. No sé si me expliqué, si no te confundí más con la duda que tenía. Pero si No, hay señor. algo que no quedó claro, adelante, aquí estamos, ¿eh? No, muchas gracias. Muy, muy claro el punto y sí, sí me amplió mucho. E incluso entiendo, porque yo tenía otra pregunta más conceptual, era sobre el tema de la dinámica molecular y el docking. Estamos hablando, una es proteína y proteína y la otra no necesariamente. No. Mira, el docking generalmente es ligando proteína o proteína a proteína. Y una de las diferencias con la dinámica molecular es que el acoplamiento molecular o el docking es rígido, generalmente la macromolécula es rígida. Actualmente empiezan a salir de nuevas herramientas que ya hacen que la dinámica, que ya las proteínas sean dinámicas, pero generalmente los estudios de acoplamiento de docking, ya sea ligando proteína, 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 ambos sistemas son rígidos. Mientras que en la dinámica molecular, ahí sí te permite total flexibilidad. O sea, la dinámica molecular, digamos que es la mejor aproximación al entorno natural, la mejor aproximación, o sea, es lo que más se aproxima a lo que realmente sucede en nuestro organismo. Tú puedes tener una representación de una molécula en un sistema acuoso del citoplasma, o en un sistema acuoso de la sangre, o en un sistema acuoso extracelular, o puedes tener una proteína metida en una membrana, puedes tener una proteína interaccionando con ácidos nucleicos, una proteína con cambios posttraduccionales. Entonces, la dinámica molecular lo que hace es tener un sistema totalmente flexible, inmerso en su entorno natural, con iones, con solvatación, con cargas, esa es la diferencia con el acoplamiento molecular. Y también puedes hacer una dinámica molecular ya de un sistema ligando proteína. Tú por docking primero haces ese acoplamiento
y después ahora sí haces esa dinámica molecular de ese sistema ligando proteína o proteína-proteína o proteína-membrana. Súper clara la diferencia. Muchas gracias, don José. No, 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 pues al contrario, y gracias por la pregunta. Pues si alguien más, con toda confianza, porque la verdad nosotros aquí lo que queremos es que estos conceptos, pues queden claros, que vean de qué se trata esta metodología. Es una metodología que da bastante información, es una metodología que les permite hacer una tesis de licenciatura sin problema, por supuesto que una tesis de posgrado, les permite generar resultados para una publicación científica. Miren, yo les comentaba que cuando arrancamos en el 2007, nuestros laboratorios solo eran de computadoras y teníamos en aquel tiempo 5 computadoras unidas una a otra con cables, ahí ese era nuestro clúster. Después migramos a las tarjetas gráficas porque pues en aquel tiempo salieron las GTX 586, si no me equivoco, que eran alrededor de 500 núcleos. Entonces para nosotros era una maravilla. La primera dinámica la corrimos en el clúster que les mencionaba, duramos 6 meses, 10 nanosegundos. Ahorita las tarjetas pueden correr sin problema a nivel de microsegundos y no más de una semana. O sea, ha crecido tanto la capacidad de cómputo que uno ya puede tener un sistema que antes solo estaban en ciertos laboratorios de ciertas universidades, pues uno casi ya puede tener a nivel doméstico una computadora de estas características. Los equipos Xbox son ejemplo de el procesamiento de datos a nivel gráfico. Esa tecnología se ha migrado mucho para este tipo de estudios y no nada más se ocupa en lo que yo les he platicado, incluso se ocupa para estudiar planetas, se ocupa para estudiar este comportamiento de materiales, para estudiar petróleos, tiene una aplicación muy amplia todo esto de estas tecnologías. Nosotros nos hemos dedicado pues por nuestros intereses de formación y nuestras líneas de investigación principalmente a proteínas, porque es de donde más hemos bajado recursos, sobre todo del sector público, para desarrollar proyectos de estas características. Doctor José, Sí, eh, por aquí hay una pregunta del doctor Luis Baena, que está levantando la mano. sí, adelante. No, hola, doctor, muchas gracias por la clase. Yo quería preguntarle sobre las interacciones intermoleculares de relevancia en fármacos. Entiendo que los campos de fuerza de la dinámica molecular están bien parametrizados para algunas, ¿no? Como los enlaces de hidrógeno o las interacciones hidrofóbicas. Mi pregunta es si hay campos de fuerza que calculen enlaces de halógeno. Yo creo que sí, ¿eh? Y si no, hay plataformas que te ayudan a parametrizar. Hay plataformas gratuitas que te ayudan a parametrizar. Tú, por ejemplo, puedes subir en estas plataformas tu información de ese ligando en particular y entonces puedes parametrizarlo. En dado caso que eso no exista, eh, en esas bases de datos puedes hacerlo con mecánica cuántica, porque finalmente la parametrización pues es obtener sobre todo información, es sobre todo obtener información geométrica, información a nivel de cargas. Entonces, hay ciertas herramientas, ahorita estoy tratando de buscar algunas, sobre todo Char tiene herramientas para hacer la parametrización de ligandos. De hecho, aquí veo que ya hay reportes de parametrización para moléculas con halógenos, mira, con Charm. Entonces, ¿qué era ahorita el que me preguntabas? Es un halógeno, ¿va? Sí, 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 esto que estamos hablando en ese artículo es justo la pregunta que le hice. Ajá. Ajá.
Entonces aquí está, hay literatura al respecto los campos de Charm son de los que más han crecido en este aspecto. Aquí tenemos sobre todo, mira, para cloro y bromo, ellos ya tienen en este caso, incluso para especies trialogenadas, ya tienen parámetros. Y estos parámetros, estas herramientas, pues ocupan sobre todo información experimental obtenida de rayos X o de resonancia magnética nuclear. Usan información experimental. Mucha gente que conozco se rehúsa a usar estas metodologías en sus investigaciones porque no confían todavía en las simulaciones, pero las simulaciones finalmente son constituidas de datos experimentales. Estas simulaciones de dinámica molecular están nutridas de información experimental. Estos datos conformacionales se pueden obtener también por resonancia magnética nuclear o por difracción de rayos X. Por ejemplo, si uno busca en el Protein Data Bank la albúmina, va uno a encontrar más de 100 estructuras y tú las bajas y las sobrepones y vas a tener un patrón conformacional distinto. ¿Por qué? Porque fueron cristalizadas bajo diferentes condiciones y eso hace entonces que tengas un patrón conformacional distinto. Toda esa información experimental ayuda a validar los programas, ayuda a los creadores de estos programas a hacer los desarrollos correspondientes. Lo que reciente vimos sobre el premio Nobel del protein folding, pues esas herramientas AlphaFold sobre todo, pues fue nutrida con datos experimentales del Protein Data Bank y entonces bajo una serie de algoritmos empezaron a observar que esos algoritmos eran capaces de reproducir datos experimentales y bueno, por ejemplo del reciente premio Nobel, en este caso sobre todo para el plegamiento de proteínas. Espero no haya sido tan extenso con esto y no te haya confundido, pero bueno, te decía, si hay herramientas para parametrizar moléculas que no estén en los campos de fuerza, uno los puede parametrizar e insertar al archivo de texto, porque los campos de fuerza finalmente son archivos de texto. Y si no, por mecánica cuántica pueden hacer esta parametrización, lo cual obviamente el nivel de complejidad pues ya tiene uno que manejar y moverse muy bien en mecánica cuántica, porque también tiene un grado alto de complejidad. Si hubiese alguna otra duda o pregunta, con todo gusto, ¿eh? Sí, doctor. Fernanda Camacho también tiene la mano levantada en el chat. Sí, Hola, doctor. adelante. Buenas noches. Muchas gracias por la plática. Tengo una pregunta, pero ya es más como del curso. Bueno, son dos. Sí, Primero, ¿usted da todas las clases del curso o hay más docentes? Y luego, ajá. sí, Y adelante. la segunda es, más o menos cuánto tiempo de computadora tarda un cálculo de dinámica molecular. Bueno, la primera pregunta, sí, efectivamente, este curso, yo lo doy. Dirán, que cómo es posible, pero bueno, por ahí recordarán la pandemia que nos sacó un poco de circulación y pues uno sigue en la parte laboral viendo alumnos, esto de la pandemia, pues nos migró mucho a distancia y eso hace que optimice uno mucho los tiempos y bueno, pues fue a raíz de esa situación que nos pusimos a preparar estos cursos. Tenemos, en mi caso, yo ofrezco 5 cursos. Uno de esos es de dinámica molecular proteína agua. Entonces, todas las clases sí yo las ofrezco, tanto la parte teórica como la parte práctica. Tu otra pregunta era En general, sobre, ¿cuánto tiempo tarda en tiempo de máquina? ok. ¿Cuánto tiempo tarda un cálculo? Depende mucho de la computadora. Si tienes una computadora de reciente generación, estoy hablando que una máquina PC de reciente generación que anda entre 7 y 9 núcleos, si no me equivoco, y yo creo que ya hay más avanzadas. 10 nanosegundos lo has de estar sacando alrededor de una semana, yo creo. Pero si quieres ir un poquito más allá, yo les recomiendo usar Linux y
montar en una computadora una tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas han bajado mucho de precio. Ahorita una tarjeta gráfica de 2000 núcleos yo creo que no pasará de 15,000 pesos. Hace 3, 4 años eran tarjetas que con todo y computadora oscilaban en 80 a 100 mil pesos. Ahorita con todo y computadora, y hasta las encuentras en Mercado Libre, yo creo que no las encuentras arriba de 15, 20 mil pesos. Y son computadoras con tarjeta gráfica para este tipo de simulaciones que si decía yo en una PC de última generación tardas 10 nanosegundos en una semana, una máquina de esas características que te menciono con tarjeta gráfica, usando sistema operativo Linux, esos 10 nanosegundos te lo has de echar en 12 horas, yo creo. O sea, estamos hablando que en una semana estás llegando a nivel de 100 nanosegundos y tal vez en un mes, y si es que no es mucho, estás llegando ya a microsegundos. Actualmente las simulaciones que están pidiendo son ya a nivel de microsegundos. Difícilmente ya puede uno publicar algo que siga todavía en nanosegundos. Muchísimas gracias, doctor. No, pues al contrario, gracias por la pregunta y aquí seguimos por si hay más dudas con toda confianza porque a eso hemos venido, a aclararles sus dudas y lo que quieran preguntarnos, aquí estamos disponibles. Les decía, esto que hemos platicado ha sido una probadita de todo el curso. El curso tiene 15 horas, pero realmente entre revisar todo el material y hacer las actividades, yo creo que sí se andan llevando entre 25 y 30 horas. Las actividades que se van haciendo es con el propósito de ir haciendo o fortaleciendo lo que se va dando de manera teórica. Subimos documentos, subimos videos de apoyo grabados por mi cuenta y además algunos otros que voy seleccionando, que están en línea y que voy seleccionando muy particulares. Muchos de esos son en idioma inglés. Los artículos que también vamos revisando son en inglés, pero bueno, es lo que tenemos ahorita, pero yo lo voy platicando y explicando en español porque pues queremos que esto llegue en su idioma, en su lengua, y que lo que se revise pues sea de literatura, porque pues los que estamos en estos campos pues sabemos muy bien que si está soportado con literatura pues es información confiable. Doctor, por aquí tenemos un par de preguntas en el chat. Sí, Y Jessica, me pareció, Jessica es el nombre. Sí, Jessica tiene la mano levantada. Si quieres, primero tú. Sí, gracias, doctor. Hola, doctor Correa, gracias por su plática. Doctor, yo tengo dos dudas. Uno, usted comenta que son 5 cursos. ¿Este de proteína agua sería el primero, que empieza el 28 de octubre? ¿Es como más sí, básico? es que digamos que de Ujú. dinámica molecular yo solo ofrezco este. Ajá. Tenemos uno de bioinformática que se abrió hace una semana. Tenemos uno de inmunoinformática, tengo otro de acoplamiento molecular de docking ligando proteína Sí. y tengo otro de modelado molecular. Son los que yo ofrezco, digamos. Pero también hay otros de dinámica molecular que ya ofrecen otros investigadores. Hay uno de dinámica molecular proteína ligando, otro de dinámica molecular proteína membrana. Digamos que los que quieran llegar al nivel de proteína ligando, proteína membrana, yo recomiendo tomar estos porque aquí es donde abordamos conceptos teóricos, práctica más básica, y aquellos ya llegan un poquito más a la práctica, considerando que ya traen cierto aprendizaje previo. Ok, doctor, gracias. Entonces sí sería bien empezar con este, ¿verdad? Con el de proteína agua. Sí, les recomendamos que empiecen con los que quieran hacer dinámica molecular y les interese en un futuro hacer ligando proteína, dinámica molecular o dinámica molecular proteína membrana. Este es el básico, por así decirlo, y los otros ya son más avanzados. Aquí voy a mostrarles un poco la pantalla, a ver si la ven.
Este, para mostrarles los otros cursos se van a abrir hasta el 2025. Aquí Doctor, aquí mientras tenemos tanto, entonces, ok, perdón, le comparto un tenemos, par de preguntas, si puede sí, irlas redondeando junto con con las que va respondiendo. Preguntan si los cursos de dinámica proteína agua y proteína ligando son secuenciales o son independientes entre sí. Creo que esa pregunta se responde con lo que usted está respondiendo en este momento. sí. Lo ideal es sí tomar el que acabo yo de platicarles y después ya el que esté interesado en dinámica molecular proteína ligando, también aquí lo tenemos. Estos se van a ofrecer en el 2025. Entonces ahorita hay oportunidad de que tomen el que ofrecemos, el que les acabo de platicar, y después en el 2025 pues ya pueden ahora sí entrar a de dinámica molecular y al perdón, dinámica molecular proteína ligando. Y este otro que estoy ahorita abriendo es el de proteína membrana, que les decía que estos se abren hasta el 2025. Y del que les acabo de platicar pues se llama proteína agua y es el que les mostré hace un ratito. Por aquí traigo un poquito de problema con mi red. Este es el que vamos a abrir la siguiente semana, el lunes. Y les decía que a todos los que han asistido a este masterclass van a tener un descuento. Y vamos a seguir haciendo estos ejercicios de irles platicando sobre estos cursos. Estamos invitando a los colaboradores. Tenemos por ahí colaboradores que dan cursos de mecánica cuántica, de programación, de estadística. Todos ellos los vamos a ir invitando para que den masterclass y ustedes pues tengan un poquito de información sobre estos conceptos y empiecen a familiarizarse porque mucho de lo que a veces nos pasa y yo lo viví, pues muchas ocasiones no tienen uno los conceptos y no sabe uno cómo aplicarlo a sus proyectos, pero cuando ya empiezas a enterarte de qué herramienta es la idónea para tu proyecto, pues empiezas a formarte en esos campos. Tenemos incluso cursos de relación, estructura, actividad, de CUSAR. Es una lista de un poquito más de 20 cursos y también les decía que tenemos algunos diplomados, tenemos diplomado en bioinformática, inmunoinformática y modelado molecular. Ese diplomado yo lo ofrezco también, arranca en enero, pero también tenemos otros en bioestadística, de métodos de estructura electrónica o química cuántica, es un diplomado que ayuda bastante, sobre todo a aquellos interesados en moléculas de bajo peso molecular para estudiar pues parámetros o descriptores mecánico-cuánticos. Tenemos el de bioinformática avanzada, uno diplomado de docking y dinámica molecular, uno de investigación cuantitativa en RStudio. Y bueno, pues ya me puse aquí a hacer comerciales de esto, pero bueno, pues más que nada es para pues un poquito enseñarles lo que nosotros aquí de manera conjunta con otros investigadores ofrecemos y pues ahí estamos pues a su disposición. Si hay más preguntas, aquí seguimos con todo Sí, gusto, doctor. les respondemos, sí. Por aquí varias preguntas todavía. Nos pregunta Esmeralda Escobar que si nos podría recomendar por favor una computadora con las características que se requiere para correr dinámicas moleculares de las que se utilizan actualmente, que son de microsegundos, como usted dice. Sí, yo les recomiendo usar máquinas que tengan tarjeta gráfica. No son difíciles de conseguir en Amazon, la pueden encontrar sin ningún problema, nada más busquen que sea una computadora con tarjeta gráfica y que sea una tarjeta de las más recientes, ahorita dejen checar muy rápido, es que esto va creciendo rápido. Vamos a ver aquí muy rápido, les decía, estas iniciaron por ahí con las RTX, pero bueno, ahorita están las más recientes, que son la 3060, por ejemplo, es ahorita una de las más recientes,
Y no sé si siguen viendo mi pantalla, pero justo ahorita estoy entrando a Mercado Libre. Y como ustedes pueden observar, estas máquinas como la 4060, por ejemplo, son ya todavía de generaciones recientes. Y miren, yo estaba equivocado, decía que 15,000 pesos, pero estas máquinas, estas tarjetas, tienen un costo de 6,000, de 11,000 pesos. Está la 4060. Esta 4060 está arriba de 2,000 núcleos. Entonces, yo les recomiendo que sean computadoras, que tengan esta arquitectura. Voy a ver si ¿por qué no les recomiendo una computadora normal de escritorio? No se la recomiendo porque ahí se usa mucho el procesador y es una computadora que ustedes se van a acabar muy rápido. Yo les recomiendo que ocupen sobre todo máquinas que sean con tarjetas de gráficas GPU. También las pueden armar, o sea, ustedes pueden comprarlas separadas y también comprar la tarjeta e instalarla, tiene las ranuras para hacer la instalación y todo eso. No estoy ahorita encontrando estas máquinas, pero estas máquinas las pueden encontrar ya sea en Amazon o las pueden encontrar aquí en Mercado Libre. Se me hace que es más fácil en Amazon. Pero bueno, en lo que busco un poquito, si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre BMD y utilizar la suite de Gromax para hacer o analizar las dinámicas? Sí, ya no hablé de Gromax. Bueno, para dinámica molecular existen varios programas. Existen NAMD, del que he platicado, del que yo tengo más experiencia. Pero también existen otros programas como son Gromax. Aquí estoy un poquito entretenido con las tarjetas gráficas que ya se las enseñé. Y bueno, para dinámica molecular, existe Gromax, pero también existe Amber, por ejemplo. Gromax es otro programa gratuito. Es un programa que también se caracteriza por tener incluso mayor velocidad que NAMD. Si quieren meterse a Gromax, también existen muchos tutoriales. Este es un programa también gratuito. Y bueno, aquí me he metido muy rápido y aquí hay una lista de programas que se ocupan para dinámica. Como ustedes mencionan, Gromax es otro que también es una herramienta gratuita. También está otro programa que se llama Yahar. Este programa está teniendo mucho auge. No me gusta mucho porque es un programa que ocupa mucho el modo gráfico, y si no es en una computadora con GPU, también su rendimiento no es tan bueno. Entonces, esta es una lista de programas. Aquí está NAMD, del que les he platicado, igual es gratuito. Y hay otro que se llama Amber, que aquí no lo estoy viendo, pero se me hace que solo aquí están mostrados sobre todo los que son gratuitos. Amber es un programa de venta y es un programa también muy robusto para dinámica molecular y para cálculo de energía ligando a proteína. Ese programa Amber es muy eficiente. NAMD también lo hace, solo que hay que meterse mucho a los scripts. Otra pregunta que tengan, aquí está Amber. Lo malo de Amber es que pues es un programa de paga. Esta es la plataforma de Amber y también les decía, muy robusto para hacer dinámica molecular. Aquí voy a ver si entro a la plataforma de Gromax.
Y esta es la página web de Gromax. De aquí ustedes también lo pueden descargar. Generalmente los programas tienen tutoriales y esos tutoriales también te van llevando de la mano. Gromax, además de ser gratuito, igual tiene sus tutoriales y tienen también sus foros de discusión. Esta es la plataforma para Gromax. ¿Alguna otra preguntita, por favor? Sí, doctor, por acá hay otra pregunta y es, ¿qué resultado se podría esperar si se realiza una dinámica de una proteína con su sustrato versus esa misma proteína contra un posible inhibidor? ¿Cuál sería el contraste entre lo que se observaría? Sí, lo que generalmente uno observa en una dinámica molecular son solo interacciones. No puede uno ver en una dinámica molecular, no puede uno ver, por ejemplo, uno diría, bueno, este, si es una enzima con un sustrato, pues quisiera ver cómo se lleva ese proceso de degradación, ¿no? O cómo se lleva ese proceso catalítico. Si es una hidrolasa, bueno, quisiera ver cómo se lleva ese proceso de hidrólisis. Y no realmente lo que uno observa ahí nada más es una serie de movimientos que se van viviendo. Aquí tenemos, por ejemplo, una dinámica molecular y ustedes pueden observar aquí en este ejemplo, cómo con la dinámica molecular podemos observar cambios conformacionales de la proteína. Y cuando esto está anclado con un ligando, pues el ligando va haciendo ciertos cambios en relación a los cambios que va sufriendo el sistema, pero no podemos observar nosotros, por ejemplo, una degradación si es un sustrato de una enzima. Solo vemos interacciones no covalentes, pero no podemos ver un efecto catalítico de degradación. Si es un inhibidor, lo mismo, solo vamos a ver cómo se ancla ese ligando sobre esa proteína y pues bueno, no tenemos certeza de que realmente ese ligando vaya a inhibir a la enzima o de que ese substrato se ha degradado por esa enzima, porque por dinámica molecular eso no lo podemos saber. Necesitaríamos hacer estudios de mecánica cuántica para ahora sí tratar de ver cómo se lleva el proceso de hidrólisis de esa enzima sobre ese substrato. Eh, entonces ahí es donde entran estudios de dinámica molecular. Por eso muchas ocasiones en estudios de dinámica molecular o de acoplamiento molecular, cuando nos toca revisar artículos con esas características, bueno, sabes que necesitamos una evidencia experimental. Si me dices que ese ligando inhibe a la histona desocetilasa, necesitamos ver un ensayito de esta molécula con un key de la enzima y ver cómo ese ligando es capaz de inhibir esa enzima. Entonces, muchas ocasiones no se queda uno con la simulación, requiere uno hacer una validación experimental. Si hay reportes experimentales previos, bueno, eso ayuda bastante porque dice uno, no, pues ya hay literatura al respecto y ahora lo único que quiero nada más es ilustrar con estas metodologías cómo es ese posible mecanismo de inhibición sobre esa enzima, porque ya otros autores lo reportaron. Cuando hay ese soporte, pues sin problema, pero si no es el caso, tiene uno que también en muchas ocasiones demostrarlo experimentalmente. Espero que haya respondido la pregunta y si no, pues aquí estamos, ¿eh? Bueno, doctor, pues por ahorita ya no tenemos más preguntas. Yo creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias a todas y todos los que quedan. Eh, Muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por haber permanecido hasta este momento y cualquier duda adicional que tengan, pues por ahí están nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales. Les va a llegar una encuesta para que califiquen esta clase gratuita y esperamos pues volver a oír de ustedes, sea eh, solicitando información, inscribiéndose en nuestros cursos o en los siguientes eventos gratuitos que tengamos.
Por ahí andamos con nuestras redes sociales si quieren saber más de otros cursos que se van a ir abriendo, de otros masterclass o webinars, pues les recomendamos por ahí seguirnos en nuestras redes. Vamos a seguir ofreciendo material gratuito y bueno, pues ahí andamos en comunicación y les decía, pues aprovechen este 20% que es exclusivamente para ustedes. Y pues muchas gracias, Felipe, también por toda la logística. Felipe ha estado trabajando arduamente en toda esta parte de la difusión y la divulgación de Farbiois. Y eso, pues, para nosotros ha sido de mucho apoyo. Entonces, también muchas gracias a Felipe por el esfuerzo y a todos ustedes por asistir aquí con nosotros. Y pues ahí estamos a la orden. Ahí tienen, como menciona Felipe, nuestras coordenadas vía correo, vía redes y estamos ahí para servirles. Listo, muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego. Tengan buena Gracias, noche. hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego.